Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables, gracias por escuchar nuestro relato, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque con eso nos ayudas mucho a crecer y seguir subiendo historias inolvidables. Capítulo 1. La sombra del pasado. El taxi se detuvo frente al imponente edificio de cristal y acero que dominaba el centro financiero de la ciudad. Elara Vance bajó con una elegancia serena, el tacón de su zapato resonando con un eco seco contra el pavimento. La brisa de la tarde revolvió ligeramente su cabello oscuro, pero sus ojos, de un color amar intenso, se mantuvieron fijos en el logo que brillaba en la cima de la torre, Vance Industries. 20 años habían pasado desde la última vez que había pisado esa calle, y el edificio, antes un símbolo de su herencia familiar, ahora se alzaba como una burla colosal. No era la misma Elara que había sido forzada a huir, una adolescente ingenua marcada por la tragedia y la traición. La mujer que regresaba era afilada como el acero, templada en la adversidad y vestida con la armadura invisible de la experiencia. Su venganza no sería ruidosa ni impulsiva, sino una sinfonía meticulosa de destrucción. Dentro del vestíbulo, el bullicio era el de siempre, pero para Elara, cada rostro era un fantasma de un tiempo que no olvidaba. Dejó que su mirada fría se deslizara por la gente, buscando un rostro familiar. Y ahí estaba. Serena Vance, su hermanastra, salía de una reunión, riendo de forma estridente con un grupo de ejecutivos. Siempre el centro de atención, siempre con esa sonrisa petulante que Elara recordaba tan bien. Serena se había engordado ligeramente con el lujo y la despreocupación, su cabello rubio impecable y su vestuario ostentoso gritando éxito, un éxito construido sobre las cenizas de la felicidad de Elara. Un escalofrío recorrió la espalda de Elara, pero no de miedo, sino de una anticipación gélida. La observó durante un minuto, como un depredador observa a su presa. Luego, sin alterar su expresión, se dio la vuelta y salió del edificio. Su primera parada no sería la confrontación directa, sino una visita al pasado que aún la atormentaba. Elara se dirigió a un distrito más antiguo de la ciudad, donde las calles adoquinadas y los edificios históricos contaban historias de una era diferente. Su destino era el antiguo hogar familiar, una mansión de estilo victoriano que ahora albergaba una galería de arte. Se detuvo al otro lado de la calle, sus ojos fijos en las ventanas del segundo piso. Allí, en lo que solía ser el estudio de su padre, su madre había librado sus últimas batallas contra la traición y la desesperación. Un nudo se formó en su garganta, pero Elara lo reprimió. No había espacio para la debilidad. Su madre, una mujer brillante y bondadosa, había fundado Vance Industries. Pero Arthur Vance, su propio padre, había desmantelado su vida, seducido por Eleanor, la niñera, y luego por Serena. La muerte de su madre no había sido un accidente, Elara estaba segura de ello. Mientras observaba la mansión, una distracción inesperada la sacó de sus pensamientos. Un destello de cabello castaño rojizo y unos ojos verdes la capturaron. Una niña pequeña, de unos 5 años, jugaba despreocupadamente en un pequeño jardín al lado de la galería, persiguiendo mariposas con una risa cristalina. Su inocencia era un contraste doloroso con la oscuridad que Elara llevaba dentro. Era Mía, la hija de Serena. O al menos, eso creía Elara. En ese mismo instante, un elegante sedán negro se detuvo frente a la galería. Un hombre alto y de porte imponente bajó del coche. Su traje impecable no podía ocultar una presencia poderosa, y sus ojos grises eran tan penetrantes como la mirada de un halcón. Era Eisenstaun, el renombrado empresario. Elara lo conocía de los titulares de negocios, un hombre de acero en el mundo corporativo. Mía corrió hacia él con los brazos abiertos, y Eisen la levantó con una ternura inesperada, su rostro severo suavizándose en una sonrisa genuina. Elara sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué hacía Eisenstaun, el magnate de la tecnología, con la hija de Serena Vance? La imagen de Eisen con Mía no encajaba con la reputación de Serena. Algo en esa conexión la inquietaba, un hilo suelto en la intrincada tela de su venganza. Decidió que necesitaría saber más. La sombra de su pasado era larga, pero la de su futuro, se prometió, sería mucho más brillante y vengativa. Capítulo 2. El precio de la desvergüenza. Elara Vance se encontraba en la opulenta oficina de Arthur Vance, un espacio diseñado para intimidar,
pero que a ella solo le provocaba una amarga indiferencia. Los muebles de caoba oscura, el arte moderno abstracto en las paredes y la vista panorámica de la ciudad desde el piso más alto de Vance Industries, todo gritaba la riqueza que Arthur le había robado a su madre. Y por extensión, a ella. Arthur, su padre biológico, parecía más un maniquí envejecido que un hombre de negocios astuto. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás y su traje a medida ocultaba una figura que se había vuelto fofa con los años de indulgencia. A su lado, Serena Vance, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, exudaba una confianza forzada, sentada con las piernas cruzadas como si el mundo le debiera todo. Eleanor, la madrastra de Elara, se mantenía en un segundo plano, pero sus ojos pequeños y astutos no perdían detalle. Elara, cariño, me alegra que hayas vuelto, dijo Arthur, su voz un intento patético de calidez. Aunque tu repentino interés en la empresa después de tantos años, es un poco sorprendente. Elara permitió que una sonrisa apenas perceptible curvara sus labios, una máscara perfecta de civismo. Los negocios son mi pasión, padre. Y Vance Industries tiene un potencial que no se está aprovechando al máximo, ¿no crees? Serena soltó una risita burlona. Por favor, Elara. ¿Pasaste años en el extranjero, haciendo qué? ¿Vendiendo artesanías? Los grandes negocios son un juego que solo los fuertes entienden. Y tú siempre fuiste demasiado blanda. La mirada de Elara se posó en Serena, fría como el hielo. Blanda no es una palabra que se use para describir a alguien que ha construido un imperio desde cero, Serena. A diferencia de otros, yo no nací con una cuchara de plata en la boca, sino con un propósito claro. Arthur carraspeó, incómodo. Hablemos de negocios, entonces. Entiendo que tienes la intención de comprar algunas acciones. Sería un gesto admirable, una forma de reconectar con tus raíces. Elara apoyó los codos en el escritorio, inclinándose ligeramente. No solo, algunas, padre. Tengo la intención de adquirir una participación significativa. De hecho, me interesa controlar la mayoría de las acciones. Después de todo, Vance Industries fue fundada por mi madre, ¿no es así? La mandíbula de Arthur cayó. Serena se atragantó con su propia saliva. Eleanor, hasta entonces en silencio, dio un paso adelante, su rostro distorsionado por la ira. Eso es absurdo. Arthur, no puedes permitirlo. Esta parásita no puede venir aquí y reclamar lo que hemos construido. ¿Parásita? Elara se puso de pie, su voz un susurro peligroso que, paradójicamente, llenó la sala. Permítanme recordarles, a todos, que la fortuna de esta empresa se cimentó con el sudor y la visión de mi madre. Un legado que ustedes, Arthur y Eleanor, destruyeron con su traición, y que tú, Serena, has dilapidado con tu incompetencia. Serena se levantó de un salto, su rostro enrojecido. ¿Cómo te atreves? No tienes ninguna prueba de nada de eso. Te estás mintiendo. ¿Mentir? Elara sacó una tablet de su bolso y la deslizó sobre el escritorio. La pantalla mostró una serie de documentos financieros complejos, contratos antiguos y grabaciones de audio que empezaron a reproducirse automáticamente. La voz de Arthur, joven y embelesada, prometía amor eterno a Eleanor, mientras se burlaba del sentimentalismo ingenuo de la madre de Elara. Luego, la voz de Serena, alardea de cómo manipularía a Eisenstein para asegurar su posición social. El rostro de Arthur se puso pálido, y Serena se quedó boquiabierta, el color desapareciendo de su rostro. Eleanor, siempre la más fría, fue la primera en recuperarse, aunque su expresión delataba un miedo incipiente. Tengo más de esto, continuó Elara, su voz ahora firme y clara, sin rastro de emoción. Mucho más. Cada transacción fraudulenta, cada abuso de poder, cada acto de crueldad que cometieron contra mi madre y, por extensión, contra mí. Mis abogados lo tienen todo. Si no acceden a mis términos, si intentan oponerse a mi adquisición, estas pruebas saldrán a la luz. No solo perderán la empresa, perderán su reputación, su libertad y el respeto de la sociedad. ¿Quieren que su anciano padre termine en la calle, Arthur? ¿O prefieren que su talentosa hija vea su nombre arrastrado por el fango de los escándalos?
El silencio en la oficina era sepulcral, roto solo por el eco de la voz grabada de Arthur. Elara los observó, uno por uno. Arthur parecía haber envejecido 10 años en un minuto, su fachada de hombre de negocios desmoronándose. Serena temblaba visiblemente, el miedo reemplazando la arrogancia en sus ojos. Eleanor, aunque intentó mantener la compostura, no pudo ocultar el pánico. Elara se levantó y recogió su tablet. Piensen en esto muy bien. Esto no es una negociación. Es un ultimátum. Acepten mis términos o enfrenten las consecuencias. Porque a diferencia de hace 20 años, ahora estoy aquí para cobrar. Y el precio de su desvergüenza, créanme, será muy alto. Sin añadir una palabra más, Elara Vance se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a la familia Vance sumida en un silencio de horror. La primera jugada se había hecho, y la partida apenas comenzaba. Capítulo 3. Un milagro en el parque. Elara Vance había planeado su día con precisión milimétrica, pero el destino, como siempre, tenía sus propios giros. Había decidido tomar un breve respiro de la sofocante atmósfera de los negocios para visitar el pintoresco Parque Meridien, un oasis verde en el corazón de la ciudad. Era el tipo de lugar donde uno podía observar la vida pasar, y Elara, con su agudo sentido de la observación, a menudo encontraba allí pequeños detalles que le daban una perspectiva inesperada. Paseaba por un sendero arbolado cuando la tranquilidad se rompió por un grito ahogado. Delante de ella, una pequeña multitud se había reunido alrededor de una figura tendida en el suelo. Elara reconoció de inmediato el rostro. Era Evelyn Stone, la abuela de Isen, la misma anciana a la que había visto días atrás con Mia. Su piel estaba pálida y sus labios, azulados. Serena Vance, para su sorpresa, estaba arrodillada a su lado, con una expresión de pánico forzado que a Elara le pareció más teatral que genuina. «Rápido, alguien llame a una ambulancia», gritaba Serena, gesticulando. «Mi abuela, quiero decir, la abuela de Isen. Que está desmayada». Un hombre en la multitud sugirió: «Yo soy estudiante de medicina, puedo ayudarla», y se apresuró a intentar una maniobra de RCP, aunque con movimientos torpes y vacilantes. Elara se acercó, la mirada evaluando la situación en un instante. El estudiante estaba cometiendo errores críticos. «Alto», dijo Elara, su voz firme y autoritaria, cortando el murmullo de la gente. «Su técnica es incorrecta. Si sigue así, el pulso del anciano podría no regresar». Serena se giró, sus ojos chocando con los de Elara. Un destello de reconocimiento, seguido de una irritación furiosa, cruzó su rostro. «¿Tú? ¿Qué haces aquí, Elara Vance? ¿Intentando robarme el protagonismo otra vez? Sueña». «Soy una estudiante graduada de medicina, sé lo que hago». Elara no le prestó atención a la réplica de Serena. Sus ojos estaban fijos en Evelyn. «Los huesos de las personas mayores son frágiles», explicó Elara, su voz educada pero cargada de conocimiento. «No pueden soportar una presión excesiva». «¿Ni siquiera conoces ese hecho básico? Muévete». Antes de que Serena pudiera reaccionar, Elara la apartó suavemente, pero con una fuerza inesperada. La gente murmuró, y una mujer preguntó: «¿De verdad la empujaste?» «Dejar que esta novata intente salvarla», dijo Elara, dirigiéndose a la multitud, ignorando a una furiosa Serena que intentaba levantarse. «Si algo le pasa a la anciana, no digan que no les advertí cuando la familia se queje». «¿Sabe siquiera tomar el pulso? ¿Aprendió en el extranjero o en una escuela de charlatanes? Si no puede hacerlo, deje de fingir». Serena, ya de pie, la confrontó con el rostro rojo. «¿Sabes quién es ella? Si la matas con tu imprudencia, no nos arrastres a todos a la tumba». Elara se arrodilló junto a Evelyn, ignorando la diatriba de Serena. Su rostro se volvió serio, su mente enfocada por completo en la paciente. «No me importa quién sea», respondió en voz baja, pero con una convicción inquebrantable. «Soy una doctora, ella es una paciente. Nos encontramos por casualidad. Tengo la responsabilidad de su vida». Sus manos se movieron con una rapidez y precisión asombrosas. Palpó el pulso de Evelyn, sus dedos expertos detectando la debilidad del latido. La multitud observaba,
fascinada y preocupada. Elara sacó un pequeño estuche de agujas de su bolso, el tipo de implemento que solo un médico con un conocimiento profundo de la acupuntura podría usar. Eran las legendarias agujas celestiales, una técnica antigua y casi olvidada. Es urgente. Actuar antes de que llegue la ambulancia. Las agujas celestiales son nuestra opción. Espero que nadie me reconozca. Los pensamientos de Elara eran un torbellino de concentración. Debía ser rápida, precisa, y pasar desapercibida. Justo cuando Elara terminaba de insertar la última aguja, un grito ahogado se escuchó desde la multitud. «Abuela. Elara. ¿Qué estás haciendo?» Era Eisenstein, su rostro cubierto de preocupación. Vio a Elara arrodillada junto a su abuela, con las agujas brillando. Serena, con una velocidad sorprendente, corrió hacia él, con lágrimas de cocodrilo ya en los ojos. «Jinxe, abuela». Encontré a la abuela desmayada. Estaba haciéndole RCP, pero Elara no paraba de interferir. «Arruinando las inyecciones. Llama a una ambulancia». Isen observó la escena, su mirada oscilando entre Serena y Elara. Elara se puso de pie, su expresión serena y profesional. «Isen, ¿cómo está la abuela ahora?», preguntó, su voz tranquila y segura. «Le di tratamiento de emergencia», respondió Elara. «Debería estar bien ahora». Isen miró a su abuela, que lentamente comenzaba a abrir los ojos. La respiración, aunque débil, era más regular. «De acuerdo», dijo Isen, su voz denotando alivio. «Confío en ti». Los paramédicos llegaron en ese momento, apresurándose hacia Evelyn. Después de una rápida evaluación, el médico al frente se dirigió a Isen, con una expresión de asombro. «Doctor, ¿está bien mi abuela?» «Es un milagro, señor Stone», dijo el médico, su voz llena de admiración. «Cualquier otra persona no lo habría logrado. Ella aguantó hasta que llegamos y recuperó el conocimiento. Tendrá que permanecer unos días en el hospital, pero se recuperará. Tuvimos suerte de tratarla a tiempo». Isen miró a Elara, sus ojos grises llenos de una pregunta silenciosa. «¿Fuiste tú quien la salvó, hace un momento?» «¿Cómo lo hiciste?» «Solo hice primeros auxilios básicos, señor Stone», respondió Elara, con una humildad que sonaba casi ensayada. «La suerte de la señora jugó un papel importante, no mi mérito». Se puso la mochila al hombro. «Si me disculpa, señor Stone, debo regresar, mi hija me espera en el hotel». Elara se alejó, dejando a Eisenstein con una mezcla de gratitud, asombro y una creciente intriga. La mujer que había desafiado a su padre y a Serena, y que ahora había salvado a su abuela con una habilidad sobrenatural, era un enigma que no podía ignorar. Misma apariencia. Mismo vuelo. Mismo lugar. Y conocía la medicina. La pregunta resonó en su mente. ¿Podría ella ser la doctora milagrosa, Kira? Capítulo 4. El ojo del huracán. Elara Vance se reunió con su equipo de confianza en una suite privada de un hotel de lujo, lejos de las miradas indiscretas de los Vance. La habitación, con sus ventanales con vistas a la ciudad, ofrecía una panorámica perfecta del imperio que estaba a punto de desmantelar. Su asistente principal, un hombre discreto y eficiente llamado Liam, extendió una serie de gráficos complejos sobre la mesa de cristal. Los movimientos bursátiles de Vance Industries han sido volátiles desde su visita, Elara, informó Liam. Arthur Vance está intentando estabilizar las cosas, pero la inquietud ya se ha sembrado entre los inversores clave. Y Serena está actuando de forma errática, lo cual es de esperar. Elara asintió, sus ojos fijos en los números. Excelente. La inestabilidad es el primer paso. Quieren el dinero, ¿verdad? Pues les daré una pizca de lo que se siente perderlo todo. Pero no es solo por las acciones, Liam. Es por la verdad. Su equipo legal ha reunido pruebas irrefutables de la malversación de Arthur y las manipulaciones de Eleanor y Serena a lo largo de los años, continuó Liam. El caso contra ellos es sólido como una roca, si decidimos hacerlo público. Lo haremos, dijo Elara con frialdad. Pero no ahora. No hasta que sus cimientos se desmoronen por completo.
Necesito que sientan el peso de la desesperación, la misma desesperación que mi madre sufrió. La transferencia de acciones de Eisenstein fue un golpe maestro. La abuela Evelyn, por cierto, ¿cómo está? Liam consultó su tablet. Se recupera satisfactoriamente. El equipo médico del hospital de Eisen está asombrado por su recuperación. Lo atribuyen a una intervención temprana y a la pericia de la primera persona que la asistió en el parque. La leyenda de la sanadora Kira ha cobrado nueva fuerza en los círculos médicos de la ciudad. Una ligera sonrisa curvó los labios de Elara. Bien. Que la leyenda crezca. Cuanto más misterio, mejor. Pero lo importante es que Evelynstown está fuera de peligro. Ahora, Liam, ¿hay alguna novedad sobre la conexión de Serena con Eisenstein y la pequeña Mia? Liam dudó un momento. Nuestros investigadores han trabajado incansablemente, Elara. Parece que Serena ha estado fingiendo ser la madre biológica de Mia durante años. Los registros son confusos, pero hay indicios de que Mia es, de hecho, la hija biológica de Eisenstein. Lo más perturbador es que hay un vacío de 5 años en el historial de Serena que no cuadra con el nacimiento de Mia. Creemos que la verdadera madre fue suprimida o eliminada de la ecuación. Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la habitación. Un hijo robado, la historia se repetía. Su propia hija, Lily, había sido secuestrada por la familia Jian poco después de su nacimiento y ella misma había sido llevada a creer que había nacido muerta. La furia se encendió en sus ojos ámbar. Profundicen en eso, Liam. Quiero cada detalle. Cada mentira, cada engaño. Si Serena manipuló a Eisen y le robó a su propio hijo, pagará muy caro. Mientras Elara se sumergía en la estrategia, Eisenstein también se encontraba en el ojo de su propio huracán. Sentado en su oficina, con una taza de café sin tocar, repasaba las imágenes de seguridad del parque. La mujer, Elara Vance, moviéndose con una gracia calculada, la forma en que sus manos habían trabajado con las agujas. La misma destreza que la sanadora Kira de la que tanto se hablaba. La mujer que se presentó como Kira había desaparecido sin dejar rastro hacía 5 años, justo cuando Mia llegó a su vida. ¿Podría ser una coincidencia? Sus hombres de seguridad habían investigado a Elara hasta el más mínimo detalle, desde su nacimiento hasta su repentino regreso. Los informes decían que había estado haciendo negocios en el extranjero, construyendo una fortuna impresionante por sí misma. Pero había algunas inconsistencias, pequeños huecos que la inteligencia de Eisen no podía ignorar. Señor Stone, dijo su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Hemos verificado los antecedentes de la señorita Vance a fondo. Su perfil no coincide con el de la doctora Kira. No hay nada en su historia que indique una formación médica formal o una conexión con esa figura misteriosa. Eisen frunció el ceño. Entonces, ¿estoy pensando demasiado? Es solo una coincidencia que Elara Vance estuviera allí, que tuviera esa habilidad, y que su apariencia sea tan similar a la de Kira, quien también desapareció hace 5 años. La intuición de Eisen, rara vez equivocada, le decía que había algo más. La forma en que Elara había interactuado con Mia, la mirada fugaz de ternura. Todo sumaba a una verdad incómoda. Continúen investigando, ordenó Eisen. Cada conexión, por mínima que sea, con la sanadora Kira. No dejen piedra sin remover. Algo me dice que la señorita Vance es más de lo que aparenta. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Elara y Eisen, sin saberlo, se movían en el mismo tablero de ajedrez, cada uno intentando desentrañar los misterios que los rodeaban. Elara, la estratega implacable, Eisen, el buscador de la verdad. Ambos convergían hacia un punto donde los secretos más oscuros de la familia Vance estaban a punto de ser expuestos. Capítulo 5. El primer jaque mate. El ambiente en la sala de juntas de Vance Industries era una mezcla volátil de tensión y falsa cordialidad. Arthur Vance, intentando proyectar una imagen de control, se sentó a la cabecera de la mesa, con Serena a su derecha, su sonrisa más forzada que nunca. Eleanor Vance, la madrastra, observaba a Elara con ojos entrecerrados desde la otra punta. Elara, por su parte, irradiaba una calma imperturbable, su presencia eclipsando la de sus oponentes.
La reunión había sido convocada a petición de Elara, supuestamente para discutir los términos finales de su adquisición de acciones. Sin embargo, todos sabían que se trataba de una confrontación inevitable. Elara, hemos revisado tu propuesta, comenzó Arthur, su voz más débil de lo que le gustaría. Y aunque valoramos tu interés, una transferencia tan significativa de acciones podría desestabilizar la empresa. Estamos dispuestos a ofrecerte una compensación generosa por tu regreso al redil familiar, pero una participación mayoritaria es, sencillamente, inaceptable. Serena asintió con vehemencia. Exacto. Vance Industries ha prosperado bajo nuestra dirección. No hay necesidad de cambios drásticos. Quizás podrías considerar un puesto de consultora, Elara. Con tu experiencia en el extranjero, podrías aportar ideas frescas. Su tono era condescendiente, cargado de una burla apenas disimulada. Elara se cruzó de brazos, sus ojos ámbar brillando con una luz glacial. Mi oferta sigue en pie. Y mi presencia aquí no es una negociación. Es un ultimátum. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Además de la adquisición de acciones, tengo una pequeña propuesta para ti, Serena. Serena ladeó la cabeza, desafiante. ¿De qué hablas ahora? Hablo de la pequeña Mía, dijo Elara, la mención del nombre de la niña haciendo que la sonrisa de Serena se congelara. De la niña que presentas como tu hija. La niña a la que has usado para manipular a Eisenstein y afianzar tu posición social. La sangre abandonó el rostro de Serena. Arthur se agitó en su asiento. Eleanor se tensó. Estás loca, espetó Serena, intentando recuperar la compostura. Mía es mi hija. ¿Qué pruebas tienes para decir semejante tontería? Elara deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa. No era la tablet de la última vez, sino un grueso volumen de documentos. Tengo las pruebas, Serena. Los registros hospitalarios alterados, los testimonios de enfermeras que fueron silenciadas, los pagos a una clínica en el extranjero para falsificar documentos. Tengo la verdad sobre cómo te aprovechaste del estado vulnerable de Eisenstein hace 5 años, lo drogaste, y luego manipulaste el nacimiento de Mía para que pareciera tuya. Tengo las grabaciones de tus conversaciones con Eleanor sobre cómo deshacerse de la verdadera madre. Y, lo que es más crucial, tengo los resultados de unas pruebas de ADN muy recientes que prueban que Mía no es tu hija, Serena. Es hija biológica de Eisenstein y de otra persona. La sala quedó en un silencio sepulcral. Arthur se veía descompuesto. Serena se puso de pie abruptamente, su silla cayendo ruidosamente. ¿Qué estás mintiendo? Que esto es una difamación. No tienes derecho a esto. Tengo todo el derecho, replicó Elara, su voz subiendo un tono, resonando con una autoridad innegable. Tengo el derecho de la justicia para los inocentes que ustedes han manipulado. Para la madre que ha sido separada de su hija durante 5 años. Y tengo el derecho de la verdad para Eisenstein, quien ha sido vilmente engañado. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Eisenstein entró, su rostro pétreo, sus ojos grises buscando a Elara. Detrás de él, con los ojos grandes y asustados, estaba la pequeña Lily, la hija de Elara. Eisen, jadeó Serena, intentando acercarse a él. No creas una palabra de lo que dice esta mujer. Está loca, está intentando destruirnos. Eisen ni siquiera la miró. Su mirada estaba fija en Elara. La mujer que había salvado a su abuela. La mujer que, según su propia investigación, tenía demasiadas coincidencias con la legendaria sanadora Kira. La mujer que, ahora, parecía estar revelando la clave de un engaño que lo afectaba directamente. Lily, al ver a Elara, soltó un pequeño grito y corrió hacia ella, aferrándose a su pierna. Mami. Los malos te estaban molestando otra vez. La palabra mami rompió el silencio como un trueno. Serena se quedó sin aliento. Arthur parpadeó. Eleanor abrió los ojos con incredulidad. La revelación de la existencia de otra hija, y la ternura con la que Elara abrazó a Lily, desarmó por completo su fría fachada. Lily, dijo Elara, arrodillándose para abrazar a su hija, la máscara de acero cayendo por un instante. Luego,
Su mirada volvió a posarse en Isen. Mía. Ella te llamó, ¿verdad? Isen asintió lentamente, sus ojos grises llenos de una comprensión dolorosa. Sí. Lily me dijo que su hermana Elara había sido secuestrada. Al principio no lo entendí. Ella me dijo que no era la mujer mala, que se había equivocado. La verdad, cruda y abrumadora, empezaba a formarse en su mente. La persona a la que secuestraron fue a ti, Elara. ¿Y Lily? ¿Lily es tu hija? Elara se puso de pie, sosteniendo la mano de Lily. Sí, Isen. Lily es mi hija. Y el secuestro fue orquestado por la familia Vance, en un último intento desesperado por silenciarme. Querían eliminarme para que no les impidiera controlar la empresa. Serena, al borde del colapso, se lanzó hacia Elara. Mientes. Pequeña mentirosa. No sabes de lo que hablas. Pero ya era demasiado tarde. Elara giró hacia Isen, su voz clara y resonante. La verdad, Isen, es que Serena Vance no es la madre biológica de Mía. Y los análisis de ADN que tengo demuestran no solo eso, sino también la conexión con una hermana gemela perdida. Con Lily. Y sí, la persona que crees que es tu ex esposa, la que fue drogada hace 5 años, la que fue obligada a dar a luz y le robaron a su bebé, era yo. Yo soy la madre de Mía. Y de Lily. Y tú eres el padre de ambas. El impacto de la confesión resonó en la sala como una explosión. Arthur cayó en su silla, sin poder articular palabra. Serena y Eleanor se quedaron petrificadas, sus rostros blancos como la cera. Eisenstein, el magnate inquebrantable, sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. La mujer a la que había estado buscando durante 5 años, la madre de su hija, la legendaria sanadora Kira, había estado frente a él todo este tiempo, en el centro mismo de la tormenta que acababa de desatar. Elara se acercó a Isen, su mirada penetrante. El primer jaque mate, Isen. El juego de la verdad acaba de comenzar. Capítulo 6. La trampa y el rescate. La confesión de Elara resonó en la sala de juntas, dejando a Arthur, Serena y Eleanor petrificados. El shock era palpable, pero la furia de los Vance no tardó en surgir, más peligrosa que nunca. Isen, por su parte, procesaba la bomba que Elara acababa de soltar, su mente de estratega girando a 1000 por hora para asimilar la magnitud del engaño. «¿Que estás mintiendo?», chilló Serena, sus ojos desorbitados de rabia. «Ya es todo una farsa. Arthur, no puedes creerle a esta desgraciada. Te está conspirando para quitarnos todo». Arthur, finalmente, encontró su voz, aunque apenas un susurro. «¿La madre de Mía? Tú». La incredulidad luchaba con el creciente horror en su rostro. Elara se mantuvo firme, con Lily aferrada a su pierna. Las pruebas de ADN no mienten. Los registros que tengo tampoco. Y la verdad, aunque dolorosa, siempre sale a la luz. Mientras el caos estallaba en la sala de juntas, la furia de los Vance se transformó en desesperación. Eleanor, siempre la más fría y calculadora, miró a Serena con una señal casi imperceptible. La batalla por la empresa había terminado, pero la guerra por la verdad apenas comenzaba, y el instinto de Elara le gritaba que el peligro estaba lejos de haber terminado. Más tarde esa misma tarde, Elara llevó a Lily de regreso a su suite de hotel. La niña, exhausta por la tensión y las revelaciones, se acurrucó contra su madre. «Mami, ¿por qué los malos te molestan tanto? ¿Por qué se llevaron a la hermanita Mía?» Elara le acarició el cabello, su corazón apretado. «No te preocupes, cariño. Los malos pagarán por todo lo que han hecho. Pronto estarán donde les corresponde». Sabía que la familia Vance no se rendiría fácilmente. La revelación había sido un golpe maestro, pero también los había empujado al límite. Mientras Elara organizaba unos documentos en su habitación, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó con cautela. Una voz distorsionada y ronca habló: «Elara, si quieres saber dónde está tu otra hija, la que creías muerta, la que te robaron hace 5 años, firma el acuerdo de transferencia de acciones. De lo contrario,
nunca la encontrarás, ni viva ni muerta. La voz se cortó. Elara sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. La familia Vance no solo había sido cruel con ella, habían orquestado un plan para robarle a su hija biológica, la gemela de Lily, hace años. Las palabras de la llamada, aunque amenazantes, también confirmaron un temor que había albergado por mucho tiempo: su otra hija estaba viva. Sin embargo, antes de que pudiera procesar la nueva información, la puerta de su suite se abrió de golpe. Dos hombres corpulentos, con rostros cubiertos por pasamontañas, irrumpieron en la habitación. Lily soltó un grito de terror. «Mami», gritó, aferrándose a ella. Elara reaccionó con la rapidez de un rayo, empujando a Lily detrás de ella. «Aléjate de mi hija», gruñó, su voz cargada de una ferocidad inesperada. A pesar de su inteligencia, Elara sabía que la fuerza bruta no era su fuerte. Intentó defenderse, pero los hombres eran más grandes y fuertes. La inmovilizaron, cubriéndole la boca para evitar que gritara. La última imagen que vio antes de que le cubrieran la cabeza con una bolsa fue el rostro aterrorizado de Lily. «Mami». «Mamá», fue el último sonido que Elara escuchó. Mientras Elara era arrastrada, el pánico de Lily se disparó. La niña, que había sido instruida por su madre para situaciones de emergencia, corrió hacia el teléfono de la suite, sus pequeños dedos temblando mientras marcaba los números que Elara le había grabado en la memoria. En su oficina, Eisenstein estaba sumergido en una avalancha de información, su mente aún procesando la revelación de Elara. La existencia de otra hija, su propia hija, lo había golpeado más fuerte que cualquier revés empresarial. De repente, su teléfono personal sonó. Era un número desconocido. «Diga», respondió Eisen, su voz firme. Una pequeña voz, entrecortada por los sollozos, apenas audible, llegó al otro lado. «Papi. Algo le pasó a mami. La salvaron unos hombres malos. La llevaron. Ayúdala, rápido». Eisen se puso de pie de un salto, el corazón latiéndole con fuerza. «Lily. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó con tu mami?» Reconoció la voz de la niña de la sala de juntas. «La llevaron los malos». «No la mujer mala, me equivoqué. Es la hermana Elara». El término hermana Elara dejó a Eisen momentáneamente confundido, pero la urgencia de la situación lo dominó. «¿Dónde estás, Lily? ¿En el hotel?» «Sí. Mami me dijo que te dijera, que la salvara», sollozó la niña. Eisen no perdió un segundo. La conexión de Lily con Elara. El secuestro. La desesperación en la voz de la niña. Todo encajó con el desespero de los Vance. «Localicen la llamada de inmediato», gritó a su equipo de seguridad, ya saliendo de su oficina. «Revisen todas las cámaras de seguridad del Hotel Vance, cada intersección. Encuentren a Elara Vance. Ahora». En una obra en construcción abandonada en las afueras de la ciudad, Elara fue arrojada sin miramientos al suelo. La bolsa fue retirada de su cabeza, revelando un hoyo excavado en la tierra, lo suficientemente profundo para un cuerpo. Dos hombres, los mismos que la habían secuestrado, la observaban con sonrisas sádicas. «Es una pena, ¿verdad, jefa?», dijo uno, mirando a Elara. «Es tan bonita, es una lástima enterrarla viva». «¿Qué tal si...?» «Cállate. No me causes problemas», gruñó el otro, el que parecía ser el líder. «Cava el hoyo más profundo. Que no quede rastro». Elara observó el hoyo, el corazón latiéndole con fuerza. No podía morir. Sus hijas le estaban esperando. Tenía que luchar. Mientras el jefe se alejaba para atender una llamada, el otro hombre empezó a cavar con desgano. Era su única oportunidad. Un descuido, un instante. Tenía que ser rápida, no podía fallar. De vuelta en la ciudad, Eisenstein movilizaba todos sus recursos. Sus hombres, siguiendo las pistas de Lily y las cámaras de seguridad, habían rastreado el taxi que llevó a los secuestradores. La ubicación era una zona industrial abandonada. Mientras tanto, Serena Vance se acercaba al hospital donde Evelyn se recuperaba. «Eisen», dijo, viéndolo preocupado. «Vengo a ver a Mia». «Eisen»,
con el teléfono en la oreja, la miró con frialdad. No puedes venir sin mi permiso. Y no es tu hija. ¿Por qué el Lara Vance puede verla sola y tú no? Además, ayer, el Lara casi secuestra a la niña. Serena se quedó pálida. ¿Cómo sabes lo del secuestro de el Lara Vance? Acabo de enterarme. La ira de Isen estalló. Ah, sí. Curiosa coincidencia que la sepas antes que nadie. ¿Podría tener algo que ver contigo? Sus ojos la taladraron, y Serena retrocedió, asustada. En ese momento, el teléfono de Isen volvió a sonar. Señor Stone, hemos encontrado el paradero de la señorita Vance. En una obra en construcción abandonada. Isen colgó, su rostro un rayo. Miró a Serena, una verdad amarga grabada en sus ojos. Ya veo. Gracias por confirmar mis sospechas. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se dirigió a su coche, el motor rugiendo mientras salía a toda velocidad. La noche estaba lejos de terminar. El Lara lo estaba esperando, y él no podía fallarle. Capítulo 7. La verdad en la noche. El Lara abrió los ojos lentamente, la cabeza le palpitaba y un dolor punzante le recorría el tobillo. La luz tenue de una lámpara de noche le indicó que no estaba en la obra en construcción. Un aroma suave a lavanda y un mobiliario elegante le dijeron que estaba en un lugar seguro. Miró a su alrededor. Estaba en una cama espaciosa y cómoda, la pierna vendada y elevada. La última imagen que recordaba era la de Isen Stone, su rostro tenso por la preocupación, abriéndose paso entre los escombros. «Estás despierta, preciosa», una voz profunda y familiar la sobresaltó. Isen estaba sentado en una butaca cercana, observándola con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Una leve capa de barba cubría su mandíbula, sugiriendo que no había dormido mucho. «Isen», susurró el Lara, su voz ronca. Intentó moverse, pero el dolor en el tobillo la detuvo. «No te muevas», dijo él, acercándose a la cama. «Tienes el tobillo torcido, y una fiebre alta. Te traje aquí tan pronto como te encontré». Tomó un termómetro de la mesita de noche y se lo colocó en la frente. «La fiebre ha bajado un poco, pero aún estás débil». El Lara se quedó en silencio por un momento, la adrenalina bajando y dejando un cansancio abrumador. «Gracias por intervenir», dijo finalmente. ¿Cómo supiste dónde estaba?» Isen esbozó una sonrisa sombría. «Tu hija, Lily, me llamó. Me dijo que te habías ido con los malos, y me pidió que te salvara. Es una niña increíblemente valiente y lista. Me dio la pista que necesitaba». La mención de Lily encendió una chispa de preocupación en el Lara. «Lily, ¿está bien?» «La dejé sola en el hotel». «Está bien», la tranquilizó Isen. «De hecho, la llevé a casa con mi abuela. Están a salvo. No te preocupes por eso ahora». Se sentó al borde de la cama, y el silencio entre ellos se hizo más denso, cargado de las revelaciones recientes. «¿No ibas a decirme que Lily era mi hija?», preguntó Isen de repente, su voz suave, pero con un matiz de dolor. «¿O que mía también es mía?» «¿Y tuya?» El Lara desvió la mirada. «Fui drogada hace 5 años, Isen. Y engañada. Eleanor y Serena me hicieron creer que el bebé había nacido muerto. Cuando me di cuenta de que no era así, ya me habían encerrado. No fue hasta hace poco que pude escapar y empezar a reconstruir lo que me robaron. Necesitaba estar segura, necesitaba tener las pruebas. La venganza era mi prioridad, sí. Pero la búsqueda de mi hija siempre fue el motor principal». Isen escuchó en silencio, su rostro inexpresivo. «Lo entiendo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Todo este tiempo, las piezas encajan. La sanadora Kira, la desaparición repentina de la madre de Mia, tu regreso ahora. No quise creerlo al principio, pero la verdad es impactante. Demasiado dolor para una sola persona». El Lara lo miró. «Lo que la familia Vance hizo, y sigue haciendo, es monstruoso. Me robaron mi vida, mi herencia, mi familia. Quería que pagaran. Y ahora, sé que te robaron a ti también». Isen asintió,
su mandíbula tensa. Mis hombres han estado investigando al camarero que me drogó esa noche, hace 5 años. No sabe quién lo contrató directamente, pero el rastro lleva a la madrastra de Serena, Eleanor Vance. Y los intentos de atropellarte también fueron orquestados por ella. Todo apunta a una conspiración planeada meticulosamente para asegurar la posición de Serena a costa de cualquier cosa. Elara cerró los ojos, el peso de la traición sintiéndose más pesado ahora que la verdad se desvelaba. No me importa quién sea, repitió las palabras que había dicho en el parque. Solo quiero justicia. Por mi madre, por mí y por nuestras hijas. Isen se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada. La persona que he estado buscando durante 5 años, estaba a mi lado. La mujer que creí que me había abandonado con una hija, la mujer que era una leyenda entre los médicos, eres tú. Se giró, sus ojos fijos en ella, con una mezcla de arrepentimiento, admiración y una incipiente emoción que Elara apenas podía discernir. No te voy a dejar ir de nuevo, Elara. Ni a ti, ni a nuestras hijas. Elara sintió un calor inusual extenderse por su pecho. La vulnerabilidad que Isen estaba mostrando, el peso de la verdad que él también estaba asimilando, la conmovió. Por primera vez en años, no se sentía sola en su lucha. Necesito descansar, dijo Elara, la fiebre aún la debilitaba. Lily y Mia, las necesito cerca. Lo sé, respondió Isen. Y las tendrás. Ya he preparado habitaciones en este mismo hotel para ellas. Estarán aquí mañana, con Evelyn. Nadie se interpondrá entre ustedes nunca más. Mientras tanto, voy a tener a alguien protegiéndote las 24 horas. Buenas noches, Elara. Salió de la habitación, dejando a Elara con una mezcla de agotamiento y una sensación extraña de esperanza. La venganza aún ardía en su interior, pero ahora, tenía algo más por lo que luchar. Una familia que reconstruir y una verdad que defender. Y, quizás, un futuro inesperado junto a un hombre que resultaba ser el padre de sus hijas. Capítulo 8. El juego de las acciones. El aire en la sala de juntas de Vance Industries estaba cargado de una electricidad palpable. A diferencia de la última vez, Arthur Vance no intentaba disimular su nerviosismo. Sus ojos, inyectados en sangre, no dejaban de mirar a Elara, quien, sentada al otro lado de la mesa, exhalaba una confianza serena que rayaba en la insolencia. Serena y Eleanor se aferraban a sus asientos, sus rostros una mezcla de furia contenida y un miedo que no podían ocultar. La presencia de Eisenstein, sentado discretamente junto a Elara, solo aumentaba la presión. Hemos recibido su propuesta final, Elara, comenzó Arthur, su voz apenas un hilo. Adquirir el 60% de las acciones de la empresa, es una hostilidad directa. Es un intento de despojarme de lo que he construido. Elara inclinó la cabeza, una sonrisa fantasmal en sus labios. Con todo respeto, padre, no construiste esto. Lo heredaste y lo has dilapidado. Y no es una hostilidad, es justicia. Esta empresa fue fundada por mi madre, su verdadera visión la levantó. Solo estoy reclamando lo que legítimamente le pertenece a su linaje. Serena se lanzó hacia adelante, los ojos ardientes. Es una locura. No tienes ni idea de cómo se maneja una empresa como Vance Industries. Y solo tienes el 30% de las acciones. Querer el 60% es un disparate. No puedes echarnos así, o estás soñando. Elara dejó escapar una risa suave, sin humor. ¿Soñando, Serena? Mira esto. Con un movimiento fluido, deslizó una pila de documentos sobre la mesa. No eran los archivos de ADN, sino certificados de transferencia de acciones, sellados y notariados. Encima, una declaración firmada por Eisenstein. Arthur tomó el primer documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las cifras, y un gemido ahogado escapó de sus labios. Era la transferencia del 25% de las acciones de Vance Industries, a nombre de Elara Vance. Isen le había transferido sus acciones, las que había adquirido durante su matrimonio con Serena. Y no, no puede ser, balbuceó Arthur, su rostro tornándose ceniciento. Serena arrebató los papeles de la mano de su padre,
sus ojos escaneando rápidamente el contenido. Al ver la firma de Isen y las cifras, su grito fue casi un alarido. No. Imposible. Isen, no. ¿Cómo pudiste hacer esto? Su mirada se clavó en Isen, llena de traición. Isen se mantuvo impasible. Las acciones eran mías, Serena. Y las he transferido a quien considero la legítima heredera y la verdadera madre de mi hija. Además, hay algo más. Liam, el asistente de Elara, entró en la sala, escoltando a varios ejecutivos de alto nivel de bancos de inversión. Todos ellos tenían acuerdos firmados para transferir sus participaciones en Vance Industries a Elara. Con estas transferencias, anunció Liam, su voz clara y autoritaria, la señorita Elara Vance ahora posee, sin lugar a dudas, el 60% de las acciones de Vance Industries. Es la accionista mayoritaria y, por derecho, la nueva presidenta de la junta directiva. La sala estalló en un murmullo de asombro. Arthur se desplomó en su silla, derrotado. Serena parecía al borde del colapso, su respiración agitada y sus ojos inyectados en sangre. Eleanor, con el rostro endurecido, miró a Elara con un odio puro. ¿Cómo sigues viva?, siseó Eleanor, incapaz de creer lo que veía. Creímos que estabas muerta. Elara se puso de pie, su figura proyectando una sombra imponente sobre la mesa. Sorprendida de que no esté muerta, Eleanor. Es la ironía. Ustedes estaban tan obsesionados con la lucha por las acciones, tan seguros de que se habían librado de mí, que ni siquiera se molestaron en comprobar si seguía viva. Eso fue un error fatal. Arthur levantó la cabeza, los ojos llenos de súplica. Elara, ¿cómo pudiste, hija? Después de todo, eres mi propia hija. ¿Qué padre le desearía el mal a su propio hijo? ¿Qué padre?, replicó Elara, una amargura helada en su voz. ¿Qué padre le robaría la empresa a su esposa moribunda, la engañaría con la niñera, y luego intentaría eliminar a su propia hija para que no interfiriera? No, padre. La pregunta es, ¿qué padre desearía el mal a su propio hijo? Y la respuesta está sentada frente a mí. ¿Y qué me dices de tu buena esposa y tu buena hija? Ellas son las que han orquestado cada traición, cada mentira, cada intento de destruir mi vida. Serena se levantó, temblando. No digas tonterías. No hicimos nada. Te estás mintiendo. Necesitas pruebas para todo. Pruebas, la voz de Elara se elevó, llenando la sala. Relájate, Serena. Te las daré. Todas. Y no solo aquí, sino donde todo el mundo pueda verlas. Se acercó a la cabecera de la mesa, su mirada recorriendo a cada uno de los presentes, deteniéndose finalmente en Arthur. Escuchen con atención, dijo, su voz resonando con una autoridad innegable. A partir de hoy, yo, Elara Vance, asumo la presidencia de Vance Industries. Y ustedes pagarán el precio por cada gota de dolor que me causaron. Arthur, completamente quebrado, gimió. Serena se hundió en su asiento, los ojos vacíos. El primer jaque mate se había dado. El imperio de los Vance había caído. Y la verdadera batalla por la justicia apenas comenzaba. Capítulo 9. El día del juicio. El aire en la sala de conferencias del hotel de Elara era denso con la expectación. No era una reunión de negocios, era una convocatoria a la verdad. Arthur Vance, Eleanor y Serena estaban sentados frente a una mesa larga, sus rostros tensos, sus ojos esquivando la mirada penetrante de Elara, quien presidía la mesa con una autoridad implacable. Eisenstein estaba a su lado, un silencioso pilar de apoyo. Los abogados de Elara y un notario completaban la escena. Arthur, comenzó Elara, su voz fría y resonante, me prometiste que todo esto era un error, que no deseabas dañarme. Pero tus acciones, y las de tu esposa y tu hija, pintan una imagen muy diferente. Arthur levantó la cabeza, suplicante. Elara, hija, tu padre sabe que cometió un error. Lo perdí todo. Por favor, déjame libre esta vez. Tu padre lo arruinó todo. Una risa amarga escapó de los labios de Elara. ¿Lo arruinó todo? ¿De verdad, padre?
No pude percibir esa actitud en ti antes. No te preocupes, tendremos mucho tiempo para reflexionar sobre tus errores, en la estación de policía. Los ojos de Arthur se abrieron de golpe. Eleanor se puso de pie, su rostro pálido. No. Cariño, no. ¿Qué vas a hacer? Suéltame, gritó Serena, lanzándose hacia Elara, pero fue contenida por uno de los guardaespaldas de Isen. Elara, ¿cómo te atreves a tratar así a tu propio padre? Morirás de una muerte horrible. Serás castigada por esto. Elara la miró fijamente. ¿Castigo? Si hubiera alguna justicia en este mundo, ustedes ya estarían muertos. Ya que el cielo no los castigará, lo haré yo. Arthur, desesperado, gritó, «¡Papá!». Elara. «¡Papá!». Eleanor y Serena también comenzaron a suplicar, pero sus voces se perdieron en la determinación inquebrantable de Elara. «No se apresuren», dijo Elara, con una sonrisa gélida. «Tendré todo el tiempo del mundo para ocuparme de ustedes». Tú. Su mirada se posó en Eleanor, luego en Serena. «Ustedes dos, prepárense». Con una señal de Elara, 2 agentes de seguridad entraron, ante los gritos y forcejeos, sacaron a Eleanor y a Serena de la sala. Los gritos de «loca, suéltame», y «Isen, Isen, Isen», se desvanecieron por el pasillo. Elara se volvió hacia Arthur. «Sabes, he estado esperando este día durante 5 años». Arthur la miró, su rostro un mapa de desesperación. «No es de extrañar. Tan pronto como tomaste el control de la empresa, te apresuraste a encontrar esta caja». Señaló una pequeña caja de madera que Liam había colocado sobre la mesa. «Dentro está la receta secreta de mi madre. Ella creía que podría salvar a la persona más importante en tu vida». Los ojos de Elara se suavizaron por un instante al ver la caja, un recordatorio del único rastro de bondad que su madre había dejado en ese laberinto de traiciones. Era el remedio que había estado buscando, el que complementaría sus propias habilidades. En ese momento, el teléfono de Isen vibró. Él lo tomó, su rostro se tensó al escuchar la voz al otro lado. «Habla», dijo, luego su expresión se oscureció. «¿Qué? ¿Ha escupido sangre tan pronto? La están intentando salvar». Elara se puso de pie de un salto, una punzada de pánico recorriéndola. «Doctor, ¿cómo está mi hija?». Isen colgó, su mirada preocupada. «Mía, está en estado crítico. La cirugía es esencial. Pero incluso si tiene éxito, necesitará un cuidado postoperatorio muy delicado para recuperarse. El médico dice que, por lo que él sabe, solo un sanador milagroso podría manejar esto». Miró a Elara, la implicación clara. «¿Así que estás diciendo que podría ser Erlile?», preguntó Elara, usando su nombre encubierto de sanadora Kira. «Sí», confirmó Isen. «Ella es la única esperanza». «¿Qué estamos esperando?». «Hagan la cirugía ahora», urgió Elara. «Soy Kira. Necesito llegar al hospital de inmediato». La sorpresa de Isen fue palpable, pero no hubo tiempo para cuestionamientos. Elara entregó la caja con la receta a Liam. «Toma esta receta para la farmacia. Después de su cirugía, dásela a Mia inmediatamente. Es fundamental para su recuperación». «Eres una doctora milagrosa», dijo Isen, su voz cargada de admiración y un nuevo tipo de esperanza. «Tengo suerte de haberte conocido, pero...». «Y date prisa y organiza la cirugía», interrumpió Elara, ya moviéndose hacia la puerta. En el hospital, la tensión era insoportable. Los médicos informaron a Isen: «Señor Stone, no hay compatibilidad de riñón». La señorita Serena Vance era incompatible. Elara, que había llegado y escuchado la conversación, se acercó a Isen. «Haré cualquier cosa si eso puede salvar a Mia», dijo, su voz llena de determinación. Isen la miró. «Lo sé. Pero no hay donante compatible». «Mia», la voz de Elara resonó en su mente. «No tengas miedo. Esta vez, mamá te protegerá, estoy segura». Fue entonces cuando el médico de Mia, con una expresión de absoluto asombro, se acercó a Isen. «Señor Stone, hay algo extraordinario».
La señorita Elara Vance y Mia tienen una conexión. Es asombroso. Ni siquiera sus supuestos padres biológicos pudieron encontrar un riñón compatible, pero la señorita Vance sí. Es una compatibilidad perfecta. Los ojos de Isen se abrieron de golpe. ¿Qué dijiste? Miró a Elara, la verdad, una vez más, golpeándolo con la fuerza de un rayo. Lily lo había llamado papi. La revelación de la sala de juntas. El parecido. Todo encajaba de forma innegable. Papi, una voz dulce y familiar sonó detrás de él. Era Lily, de pie en la puerta, que acababa de llegar al hospital con la abuela Evelyn. ¿Tú eres la hija de Elara? Isen se arrodilló, su voz apenas un susurro. ¿Cómo debo llamarte, papi? Soy Lily, dijo la niña con una sonrisa. Mi mamá es Elara Vance, y tú eres mi papi. ¿Y la persona de adentro, papi, la persona en el quirófano es mía? Sí, cariño, respondió Isen, las lágrimas empañando sus ojos. Es mía. Y ahora tengo 2 hijas. Abrazó a Lily con fuerza, la alegría y el dolor mezclándose en una marea de emociones. La persona a la que había estado buscando durante tanto tiempo, la madre de sus hijas, la mujer de su vida, estaba allí, ante él. Capítulo 10. Un lazo inesperado. El pasillo del hospital se había convertido en el epicentro de un torbellino emocional. Isen Stone, de rodillas, abrazaba a Lily, sus ojos húmedos de alegría y asombro. Papi, ¿cuándo despertarán mami y mi hermana?, preguntó Lily, inocente de la magnitud de la revelación que acababa de ocurrir. No te preocupes, cariño, respondió Isen, su voz ronca por la emoción. Ambas despertarán muy pronto. Y cuando mami despierte, estaremos juntos como una familia. La promesa sonaba como música en los oídos de Elara, quien observaba la escena, sintiendo una calidez en su corazón que no había experimentado en años. La reunión de la que había soñado era ahora una realidad tangible. Mientras tanto, en un rincón apartado de la sala de espera, el teléfono de Isen volvió a sonar. Era su jefe de seguridad. Señor Stone, hemos encontrado algunas pistas sobre lo que nos pidió. El envenenamiento que sufrió, y el intento de atropellar a la señorita Vance, todo fue orquestado por la madrastra de ella, Eleanor Vance. Toda esta trama, deben haberla planeado juntas de antemano. Isen apretó los dientes. Muy bien. La familia Vance se atrevió a atacarme e intentó matar a Elara para ocultar la verdad. ¿Algo más? Sí, señor, continuó la voz. Hace 5 años, la señorita Vance fue encarcelada tras quedar embarazada. Su primer hijo le fue arrebatado por los Vance, quienes afirmaron que había nacido muerto. Luego, Serena Vance se presentó ante usted con la niña, Mia. Una furia fría se apoderó de Isen. Entendido. Serena Vance, no me has decepcionado. Ahora, es hora de hacerla pagar. Mientras Isen coordinaba las siguientes acciones, Serena Vance, ajena a que sus últimos secretos estaban siendo desenterrados, se encontraba en una habitación de lujo, hablando frenéticamente por teléfono con su madre. Eleanor. Mamá, Isen me prometió que mientras fuera compatible con esa mujer para el trasplante, mi seguridad estaría garantizada. ¿Por qué se arrepintió de repente?, gemía Serena. Debes ayudarme. Cálmate, cariño, respondió Eleanor, su voz más tensa de lo habitual. No podemos dejar que esa bruja se nos adelante. Podría ser que Isen. ¿No tienes miedo de que esa bruja muera? ¿Podría ser que Elara ya le haya dicho la verdad? Exacto, exclamó Serena, un destello de malicia en sus ojos. Mientras los de afuera aún no sepan la verdad, le diré a los medios que Isen Stone me engañó. Que me abandonó y me forzó a terminar nuestra relación. Mientras Serena y Eleanor tejían su última mentira, en la habitación del hospital, Elara finalmente comenzó a abrir los ojos, recuperándose de la cirugía de Mia. Lily, susurró, usando el nombre cariñoso de su hija. ¿Cómo está Mia? Isen, que había estado a su lado, tomó su mano. La cirugía salió bien, Elara. Con tu prescripción, Mia se despertará pronto. Es un alivio. Justo entonces, Lily entró corriendo en la habitación, seguida por Evelyn.
papi. Mami. Ya despertaste, gritó, y se lanzó a los brazos de Elara. Elara abrazó a Lily con fuerza, las lágrimas brotando de sus ojos. Lily. ¿Le dijiste la verdad? Isen, Lily es tu hija, dijo Elara, mirando a Isen, la confirmación final entre ellos. No te la quitaré. Isen negó con la cabeza, sus ojos fijos en Elara. No te preocupes. No me llevaré a Lily. Y Mia, todas pueden vivir juntas. Hizo una pausa, y una sonrisa ladeada apareció en sus labios. Pero hay una condición. ¿Puedes incluirme a mí también? Elara lo miró, el corazón latiéndole con fuerza. Lily, al lado de su madre, suplicó, mami, por favor, acepta lo que dice papi. Juntos. Elara le devolvió la sonrisa a Isen, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Veremos cómo te comportas. La chispa entre ellos era innegable, una promesa de un futuro que ambos habían creído perdido. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era un empleado del hospital, con el rostro pálido. Señor Stone, algo anda mal. Se detuvo al ver a Elara y Evelyn. Usted siga. Habla, ordenó Isen. Serena Vance dice que usted se llevó a su hermana y a su hijo, exclamó el empleado. Su madre está haciendo un alboroto abajo, con los medios de comunicación. Isen apretó la mandíbula. Lily, quédate con mami. Papá bajará para arreglar esto. Iré contigo, dijo Elara, intentando levantarse. No, Elara. Aún estás débil. Quédate aquí. Su mirada era firme. Sabía que la batalla final con los Vance estaba a punto de desatarse, y no quería arriesgar a Elara ni a sus hijas. Era hora de ponerle fin a todo. Capítulo 11. La sanadora revelada. La sala de espera del hospital de Isen se había transformado en un circo mediático. Los gritos de Serena Vance resonaban, distorsionados por los micrófonos y las cámaras. Todos estos años, nuestra Serena ha tenido un hijo para la familia Stone, y ni siquiera puede ver a su propia hija. Y ni siquiera tiene un estatus. Y ahora su propia hermana le robó a su marido. Esto es demasiado. Los reporteros se amontonaban, sus voces un coro de indignación. Nunca pensé que la señorita Vance pudiera hacer eso, exacto. Es una descarada, Isen. No creo que bajo la presión pública te atrevas a dañar a mi hija. La madre de Serena, Eleanor Vance, agitaba los brazos, con lágrimas falsas en los ojos. Sabe que difundir rumores puede llevarla a la cárcel, ¿verdad, señora Vance? ¿Está dispuesta a asumir la responsabilidad de sus acciones? Claro que sí, bramó Eleanor, con la confianza de la ignorancia. Su yerno ya es mayor. Incluso si le desagrada a Serena, ¿no debería pensar en el niño?, preguntó un reportero. Otro se unió. Sí, ¿estás diciendo que quieres obligar a tu propia hija a llamar, madre, a una rompehogares? Los murmullos de sí, robar un marido y un hijo, eso es descarado, resonaron en la sala. De repente, una voz clara y fuerte, cargada de una indignación fría, cortó el alboroto. Era Elara. Así que sí saben lo cruel que es destruir una familia. Ustedes sedujeron a mi padre, llevando a mi madre a la desesperación y al suicidio, ¿lo han olvidado todo? La multitud se quedó en silencio. Serena palideció, pero recuperó su descaro. Isen. Ya que insistes en protegerlo, déjame llevarme a Mia. No permitiré que mi nieta sea dañada por ti. Pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, una pequeña figura se adelantó. Era Mia, la niña que Serena había manipulado durante años, con el rostro pálido pero con una mirada de determinación. Serena Vance no es mi mamá. Mi mamá es Elara Vance. La confesión de Mia fue un golpe devastador. Serena, tambaleándose, gritó, Mia. Niña desagradecida. ¿Cómo te atreves a volverte contra mí? Ven aquí. Intentó agarrar a la niña, pero Isen, que había bajado y se había mantenido al lado de Elara, se interpuso. Si tocas a mi hija de nuevo, prometo que te haré pedazos, advirtió Isen,
su voz un trueno. Hablo en serio. Todos lo vieron, ¿verdad? Todos lo vieron, ¿verdad? Miró a los reporteros, desafiándolos a negar la evidencia. Todos estos años, así es como le enseñó a mi nieta. Le enseñó a ser desalmada, se lamentó Eleanor, intentando revertir la situación. En ese instante, otra pequeña figura se unió a Mia. Era Lily. Hermana, ¿estás bien? ¿Por qué bajaste? Cariño, ¿cómo estás?, preguntó Elara, abrazando a Lily con alivio. No te preocupes, mamá y papá estamos aquí. Se dirigió a la multitud, con sus dos hijas a cada lado. Todos ustedes, vean. Lily y yo somos gemelas perdidas hace mucho tiempo. Y todo es gracias a esta mujer desagradable y a su familia. Me robaron a una de mis hijas al nacer y me engañaron durante 5 años. ¿Qué estás mintiendo?, gritó Serena, su voz al borde de la histeria. ¿Qué pruebas tienes? ¿Quieres pruebas?, replicó Elara, una sonrisa fría en sus labios. Muy bien. Les daré las pruebas hoy. Elara sacó un proyector portátil y lo conectó. La pantalla detrás de ella cobró vida, mostrando una secuencia de videos y documentos. Primer video, una grabación de baja calidad de hace 20 años, mostrando a Eleanor seduciendo a Arthur, su risa despectiva mientras hablaban de la madre de Elara. Segundo video, una conversación grabada, de hace 5 años, entre Serena y Eleanor. En ella, Serena detallaba cómo había drogado a Isen y cómo habían manipulado los registros del hospital para que el nacimiento de Mia pareciera suyo. Al mismo tiempo que discutían cómo deshacerse de Elara y de su bebé recién nacido. Documentos proyectados, los certificados falsificados de nacimiento, contrastados con las pruebas de ADN irrefutables que demostraban la paternidad de Isen y la maternidad de Elara. Y la conexión de gemelas entre Mia y Lily. El silencio fue abrumador, solo roto por los sollozos ahogados de Arthur. Los reporteros, atónitos, grababan cada segundo. La mentira que la familia Vance había tejido durante décadas se desmoronaba en tiempo real. Hace 20 años, dijo Elara, su voz firme, eras una niñera. Sedujiste a mi padre. Tuviste una aventura delante de mi madre. Hace 5 años, me drogaste y arruinaste mi compromiso. Después de enterarte de que estaba embarazada del hijo de Mu, también me pusiste bajo arresto domiciliario, me engañaste para que diera a luz a un bebé muerto, e incluso intentaste matarme. Si ustedes no se hubieran molestado en hacerme una prueba de embarazo, ¿cómo podrían haber ocultado y dado a luz a Lily? El cielo tiene ojos. Estaba destinada a enfrentarlas. Elara miró a Eleanor y Serena, sus ojos ardiendo con una justicia largamente esperada. Son ustedes y su destino. Ustedes dos tienen algo. ¿Por qué les falta? Quiero ver a los que están en la cima sufrir, madre e hija destrozadas. Ahora es su turno. Tú y Serena sentirán lo que yo he sentido. La policía, que había sido alertada por Isen y había estado esperando en el perímetro, entró en la sala. Los Vance fueron inmediatamente aprehendidos. Serena y Eleanor lucharon y gritaron, maldiciendo a Elara con amenazas vacías. Arthur se aferró a la pierna de Elara, balbuceando súplicas de perdón, pero sus palabras ya no tenían peso. La compañía de Eisenstown perseguirá todos los cargos contra ellas, anunció uno de los abogados de Eisen. Se acabó. Todo se acabó ahora. Pero Elara sabía que aún quedaba un último cabo suelto. Serena había escapado, y su furia no conocía límites. Capítulo 12. La familia completa. En la suite privada del hospital, la atmósfera era radicalmente diferente a la del torbellino que se desataba abajo. Elara observaba a Mia y Lily dormidas en sus respectivas camas, una junto a la otra. La cirugía de Mia había sido un éxito rotundo, y la combinación de la habilidad de Elara como la sanadora Kira y la receta secreta de su madre había obrado un verdadero milagro. Mia, aunque aún pálida, respiraba con facilidad y se recuperaba notablemente rápido. Lily, en su inocencia infantil, había insistido en quedarse cerca de su nueva hermana, su pequeña mano aferrada a la de Mia incluso en sueños. Isen entró en la habitación, su rostro relajado por primera vez en días. Se sentó junto a Elara en un sofá cercano,
ofreciéndole una taza de té de hierbas humeante. La abuela Evelyn está encantada con las niñas, dijo, una sonrisa suave en sus labios. Lily es un torbellino de energía, y Mia, bueno, Mia ya está pidiendo su libro favorito. Elara sonrió, sintiendo una punzada de emoción en su pecho. Lily siempre ha sido así. Y Mia, es una bendición que esté bien. No sabes lo que significan para mí. Lo sé, respondió Isen, su mirada fija en Elara. Sé lo que significan para ti, porque significan lo mismo para mí. La he buscado durante 5 años. Creí que la había perdido, que la madre de mi hija me había abandonado. Su voz se suavizó. Pero ahora, por fin, está todo claro. No hay más secretos entre nosotros. Nuestra familia de 4 está completa. Elara sintió las palabras de Isen calar hondo. Había llegado a la ciudad buscando venganza, y había encontrado mucho más de lo que esperaba. Había recuperado a sus hijas, sí, pero también había descubierto un amor y un apoyo inesperados en Isen. Mia es increíble, no, dijo Isen, observando a la niña. La he criado desde pequeña, pensando que era la hija de Serena. Pero ahora que sé la verdad, la conexión que tenemos es mucho más profunda. Se volvió hacia Elara, sus ojos grises brillando con sinceridad. ¿Y tú, Elara? Cuando escuché sobre tu accidente, el miedo que sentí fue abrumador. Me di cuenta de que, todo este tiempo, mis sentimientos por ti no eran solo admiración o gratitud. Yo, te quiero, Elara Vance. El corazón de Elara dio un vuelco. Las palabras, tan simples y directas, la golpearon con una fuerza inesperada. Siempre había sido fuerte, siempre había puesto un muro entre ella y sus emociones. Pero con Isen, ese muro se resquebrajaba. Gracias, susurró, la palabra sonando insuficiente para todo lo que sentía. Isen tomó su mano, su pulgar acariciando suavemente su piel. Ya sea que me aceptes o no, Elara, desde hoy, te apoyaré incondicionalmente. Todo lo que te ha pasado, la persecución de la familia Vance, descansa tranquila. No permitiré que te vuelvan a intimidar. Ellos pagarán por cada daño que te hicieron. Lo sé, dijo Elara, mirándolo a los ojos. Gracias, Isen. Por todo. Una paz que no había sentido en años se instaló en su corazón. Tenía una familia. Tenía un futuro. De repente, una voz dulce y soñolienta rompió el silencio. Mami, ¿extrañaste a tu mamá? Mia, con los ojos entreabiertos, miró a Elara. Elara se acercó a la cama, acariciando la frente de Mia. Mi dulce Lily, no tienes idea de cuánto te extrañé. Y tú también, Lily. Las dos son mis pequeñas guerreras. Lily, que también se había despertado, se acurrucó junto a Mia. Ella ha estado conmigo desde que era pequeña. Pero a Mia la busqué durante 5 años. Ahora, por fin, se acabó. Isen se unió a ellas, rodeando a las 3 con sus brazos. Hasta que Mia se recupere por completo, nuestra familia de 4 tiene mucho tiempo. Elara sintió una oleada de felicidad. La imagen de ellos 4 juntos, unidos, era la promesa de un futuro que antes solo había sido un sueño inalcanzable. La noche cayó, envolviendo a la pequeña familia en una burbuja de paz. Era un verdadero reencuentro, un nuevo comienzo. Sin embargo, en algún lugar de la ciudad, una figura desesperada y resentida seguía prófuga, planeando su último y más peligroso ataque. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos un emoji de un corazón en los comentarios si crees que el amor puede cambiarlo todo. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos, no olvides compartir esta historia y suscribirte. Gracias.